¿Sabías que hasta el 20% de los niños padecen de dermatitis atópica? Si tu hijo o tú la padecen, este video te cambiará la vida. Hoy aprenderás qué es la dermatitis atópica o eczema, cómo reconocerla y las mejores formas de tratarla, tanto de prevención como el tratamiento médico que se le da. Soy el Dr. Apari, médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica y experto en enfermedades de la piel. Y quiero ayudarte a entender esta condición para mejorar tu calidad de vida. La dermatitis atópica es una enfermedad crónica de la piel que va a causar la presencia de inflamación, enrojecimiento y picazón. Aunque no es una enfermedad contagiosa, puede afectar significativamente la vida diaria. A continuación, te iré mostrando imágenes de los signos característicos que ocasiona esta enfermedad en la piel. En esta imagen estamos evidenciando un eritema confluente, es decir, un enrojecimiento confluente con presencia de microvesículas, pápulas, costras y escamas en la cara de un bebé. En esta imagen estamos evidenciando en las manos de una paciente la presencia de dermatitis atópica con la manifestación de numerosas pápulas sobre un fondo ligeramente eritematoso o rojizo. En esta imagen estamos evidenciando la presencia de parches hiperpigmentados a nivel de la cara posterior de las rodillas. Además se evidencia una ligera descamación y placas liquenificadas en las zonas también conocidas como las fosas popliteas de este paciente con dermatitis atópica. En esta imagen evidenciamos la cara de este paciente de piel oscura. Vamos a evidenciar que se observan placas dermatíticas ligeramente liquenificadas con un enrojecimiento sutil. En esta imagen evidenciamos cómo esta enfermedad también puede afectar los lados del cuello, con presencia de descamación y pigmentación reticular característica. Esta imagen es característica de una piel seca, con reducción del brillo y aspecto ceniciento de la piel en este paciente con sequedad cutánea extrema. En esta imagen evidenciamos la presencia de una dermatitis atópica crónica con liquenificación. La liquenificación es el engrosamiento de la piel y realce de las marcas cutáneas de las flexuras de la rodilla en una mujer de 22 años. En esta imagen evidenciamos una placa liquenificada en la cara flexora del antebrazo. En esta imagen evidenciamos una liquenificación generalizada con hiper e hipopigmentación en la nuca y la parte superior de la espalda. En esta imagen evidenciamos una dermatitis atópica grave en un niño de 12 años que se presenta en la típica localización de las fosas popliteas. Nótese la supuración de líquido seroso en las zonas más afectadas, además del componente papular y el eritema. Igualmente en esta imagen se evidencia el aspecto típico de la dermatitis atópica en las zonas de flexión de las piernas. En esta imagen evidenciamos dermatitis atópica en el antebrazo y flexura del brazo en una persona adulta con la presencia de placas escamosas y escoriadas sobre el antebrazo. En esta imagen evidenciamos la presencia de pápulas, papulovesículas y erosiones sobre la fosa antecubital a nivel del antebrazo y brazo. En esta imagen evidenciamos la presencia de dermatitis atópica en las manos de un paciente a nivel del dorso de las mismas, con evidencia de enrojecimiento difuso, descamación y escoriaciones. En la consulta médica, muchos padres me preguntan por qué su hija o hijo padecen de esta enfermedad. E incluso ellos también desean saber en algunas ocasiones por qué pueden padecerla los adultos. A continuación te lo explicaré. Entre las principales causas de la dermatitis atópica vamos a evidenciar que hay un componente genético, es decir, los padres del paciente ya han sufrido también de dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma. Hay cierto componente hereditario. También puede estar ocasionado por los diferentes cambios de clima y también
por algunos alergenos. Pero la buena noticia es que podemos controlarla. Entre las causas más comunes encontramos los cambios de clima, el uso de algunos productos irritantes de la piel como perfumes o jabones. Además, también podría ser ocasionado por el estrés o algunas alergias alimentarias. Por ejemplo, tuve una paciente de 30 años que tenía mucha comezón en los antebrazos y al examinarla evidencié una gran cantidad de presencia de pápulas con enrojecimiento, lo cual me llevó a sospechar de la dermatitis atópica en esta paciente. Además que ella mencionaba que sus padres habían sufrido de rinitis alérgica y también de probablemente de dermatitis atópica. Al utilizar las medidas de prevención y el tratamiento adecuado, pudo aliviar considerablemente sus síntomas. Empezaré a hablarte acerca del tratamiento y de las medidas de prevención para la aparición de esta enfermedad. No te olvides antes darle me gusta al video en este momento, suscribirte al canal y compartir el video. Y si es posible, deja tu comentario ahí o haz tu donación. Eso me motivará a seguir haciendo más videos. La hidratación de la piel es la clave del tratamiento. Restablecer la barrera cutánea, es decir, mejorar la integridad de la piel, hará de que el paciente sufra de menos episodios de dermatitis atópica, para lo cual le doy los siguientes consejos. Utilicen jabones suaves. Por ejemplo, existe en el mercado los jabones hechos de avena. Estos ayudarán a hidratar y a humectar tu piel. Mantén la piel hidratada. Utiliza una crema humectante, también conocida como emoliente, y úsala después de cada baño. Evita la ropa irritante, aquella que está hecha o compuesta de lana o de algunos productos sintéticos. Controla los alergenos del ambiente, ya que estos pueden desencadenar los episodios de dermatitis atópica. Con respecto al uso de medicamentos, podríamos utilizar el tratamiento tópico a base de cremas. En este caso, vamos a usar los corticoides de baja potencia. Por ejemplo, la budesonida al 0.05% y el uso de la hidrocortisona al 2.5%. Esta se puede aplicar en la piel 2 veces al día hasta que desaparezcan las lesiones e incluso continuarla unos días más hasta completar 7 días. E incluso esta se puede seguir utilizando luego de la desaparición de los signos hasta por 2 semanas. Luego de la desaparición de los síntomas, solo bastaría con el uso de las cremas humectantes para prevenir la aparición de esta enfermedad. En el caso de que se trate de una enfermedad moderada, en este caso utilizaríamos los corticoides de alta potencia. Por ejemplo, la mometasona al 0.01%, la fluocinolona al 0.025%, y la triamcinolona al 0.1%. Estos se podrían utilizar hasta por 2 semanas y luego de culminado ese tiempo se podría seguir usando corticoides pero de baja potencia. Cuando se trate de partes del cuerpo en la cual haya piel delgada, se sugiere el uso de corticoides de baja potencia hasta por 2 semanas. Y en el caso de que sean muy fastidiosos los síntomas, se podría también utilizar corticoides de alta potencia, pero solo por un plazo máximo de 5 días. En el caso de que sea necesario utilizar más tiempo los corticoides, utilizaremos los inhibidores de la calcineurina como el pimecrolimus y el tacrolimus, debido a que estos medicamentos, a comparación de los corticoides, no van a causar atrofia de piel ni efectos adversos secundarios producidos por los corticoides. Hay un medicamento poco conocido y utilizado para la dermatitis atópica, el crisaborol. El crisaborol también se puede utilizar para la dermatitis atópica, ya sea esta leve o moderada. Se puede utilizar tanto en niños como en adultos. A continuación les hablaré de algunos mitos y errores comunes que hay en relación a esta enfermedad. ¿Es contagiosa? No es contagiosa esta enfermedad. ¿Es por mala higiene? Definitivamente no. ¿La dieta siempre causa brotes? No necesariamente. Por último, con los cuidados adecuados, la dermatitis atópica puede manejarse eficazmente. Si este video te ayudó, dale like. Compártelo con alguien que lo necesite.
y suscríbete para más contenido médico. En el siguiente video hablaré acerca de las alergias alimentarias. No te lo pierdas. Adiós.